Pero hay un momento concreto, un momento que lo cambia todo. No es un titular, no es una filtración, no es una interpretación política. Es la primera llamada, la primera conversación directa entre Alberto Núñez Feijóo y Carlos Mazón cuando la Dana ya estaba golpeando. Una llamada que marca lo que se sabía y lo que no. Porque a veces, para entender una crisis, no hay que escuchar a los portavoces. Hay que escuchar el primer contacto. Escucha con atención. Esto ocurrió antes de los comunicados, antes de las explicaciones, antes de que nadie hablara de errores. La Generalitat desde el pasado lunes me ha venido informando en tiempo real y me venía diciendo que la situación era muy compleja y desde el martes ya me estuve informando igual que ayer. Bueno, pues esa primera llamada de Feijóo con Mazón en realidad ocurrió el día 29 a las 9:27 de la noche, cuando ya se habían producido el mayor número de muertes. Esa información consta en el listado de llamadas que el propio gobierno de Mazón ha enviado a la Comisión de Investigación de las... Eso que acabas de escuchar es el contexto real, no una versión preparada, no una explicación posterior, no una frase corregida. Es el punto de partida. Y ahora, con esa llamada en la cabeza, volvamos al mensaje que lo cambió todo. Un puto desastre va a hacer esto, Presi. Porque después de esa llamada, ya no se puede decir que no se sabía nada. En medio del caos y la desolación, cuando Valencia se ahogaba bajo el lodo de una Dana sin precedentes, cada minuto contaba. Mientras miles de personas lo perdían todo y los servicios de emergencia luchaban contra el tiempo, la gestión de la crisis se convertía también en un termómetro de la respuesta política. En el epicentro de la catástrofe, el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, se enfrentaba a la tarea más dura de su mandato. En esas primeras horas críticas, llenas de incertidumbre y angustia, se produjo un gesto que no pasaría desapercibido. La primera llamada de apoyo que recibió Carlos Mazón no provino del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, sino del líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo. Una llamada que, según relataría el propio Mazón, se produjo en los momentos iniciales de la emergencia para ofrecer toda la ayuda y el respaldo del Partido Popular. Según fuentes de la Generalitat, Feijóo se puso a disposición de Mazón, ofreciendo la colaboración de las comunidades autónomas gobernadas por su partido y transmitiendo un mensaje de solidaridad y unidad frente a la tragedia. Fue una conversación entre dos líderes del mismo partido, sí, pero sobre todo, fue la primera señal de apoyo de la política nacional que llegó al despacho de un presidente autonómico desbordado. La controversia estalló poco después, cuando se supo que la llamada del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, había tardado significativamente más en llegar. Carlos Mazón confirmó públicamente que habló con Feijóo antes que con Sánchez, un hecho que alimentó la crítica de la oposición hacia la gestión del gobierno central. Se acusó a Sánchez de una reacción tardía y de falta de sensibilidad.
al no priorizar el contacto directo con la máxima autoridad de la región más afectada en las primeras horas. El gobierno defendió su actuación, asegurando que todos los ministerios y mecanismos del Estado se activaron desde el primer momento y que la coordinación operativa estaba garantizada. Sin embargo, para la opinión pública, el simbolismo del orden de las llamadas pesó enormemente. La imagen proyectada fue la de un líder de la oposición, mostrando iniciativa y cercanía, frente a un presidente del gobierno percibido como distante en el momento más crítico. Esta secuencia de eventos transformó la gestión de una catástrofe natural en un arma política. La llamada de Feijóo se convirtió en un símbolo de la unidad dentro del PP y en un argumento para cuestionar el liderazgo de Sánchez. Para muchos, este episodio reflejó una desconexión entre el gobierno central y las necesidades urgentes de los ciudadanos de Valencia. Una herida que, más allá de la ayuda material que finalmente llegó, dejó una cicatriz política en la gestión de la peor catástrofe natural en medio del caos y la desolación. Cuando Valencia se ahogaba bajo el lodo de una dana sin precedentes, cada minuto contaba. Mientras miles de personas lo perdían todo y los servicios de emergencia luchaban contra el tiempo, la gestión de la crisis se convertía también en un termómetro de la respuesta política. En el epicentro de la catástrofe, el presidente de la Generalitat, Carlos Mazzón, se enfrentaba a la tarea más dura de su mandato. En esas primeras horas críticas, llenas de incertidumbre y angustia, se produjo un gesto que no pasaría desapercibido. La primera llamada de apoyo que recibió Carlos Mazzón no provino del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, sino del líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo. Una llamada que, según relataría el propio Mazzón, se produjo en los momentos iniciales de la emergencia para ofrecer toda la ayuda y el respaldo del Partido Popular. Según fuentes de la Generalitat, Feijóo se puso a disposición de Mazzón, ofreciendo la colaboración de las comunidades autónomas gobernadas por su partido y transmitiendo un mensaje de solidaridad y unidad frente a la tragedia. Fue una conversación entre dos líderes del mismo partido, sí, pero sobre todo, fue la primera señal de apoyo de la política nacional que llegó al despacho de un presidente autonómico desbordado. La controversia estalló poco después, cuando se supo que la llamada del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, había tardado significativamente más en llegar. Carlos Mazzón confirmó públicamente que habló con Feijóo antes que con Sánchez, un hecho que alimentó la crítica de la oposición hacia la gestión del gobierno central. Se acusó a Sánchez de una reacción tardía y de falta de sensibilidad, al no priorizar el contacto directo con la máxima autoridad de la región más afectada en las primeras horas. El gobierno defendió su actuación, asegurando que todos los ministerios y mecanismos del Estado se activaron desde el primer momento y que la coordinación operativa estaba garantizada. Sin embargo, para la opinión pública, el simbolismo del orden de las llamadas pesó enormemente. La imagen proyectada fue la de un líder de la oposición, mostrando iniciativa y cercanía, frente a un presidente del gobierno percibido como distante en el momento más crítico. Esta secuencia de eventos transformó la gestión de una catástrofe natural en un arma política. La llamada de Feijóo se convirtió en un símbolo de la unidad dentro del PP y en un argumento para cuestionar el liderazgo de Sánchez. Para muchos, este episodio reflejó una desconexión entre el gobierno central y las necesidades urgentes de los ciudadanos de Valencia. Una herida que, más allá de la ayuda material que finalmente llegó, dejó una cicatriz política en la gestión de la peor catástrofe natural en medio del caos y la desolación. Cuando Valencia se ahogaba bajo el lodo de una dana sin precedentes, cada minuto contaba. Mientras miles de personas lo perdían todo y los servicios de emergencia luchaban contra el tiempo, la gestión de la crisis se convertía también en un termómetro de la respuesta política. En el epicentro de la catástrofe, el presidente de la Generalitat, Carlos Mazzón, se enfrentaba a la tarea más dura de su mandato. En esas primeras horas críticas, llenas de incertidumbre y angustia, se produjo un gesto que no pasaría desapercibido. La primera llamada de apoyo que recibió Carlos Mazzón no provino del presidente del gobierno, Pedro Sánchez,
sino del líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo. Una llamada que, según relataría el propio Mazón, se produjo en los momentos iniciales de la emergencia para ofrecer toda la ayuda y el respaldo del Partido Popular. Según fuentes de la Generalitat, Feijóo se puso a disposición de Mazón, ofreciendo la colaboración de las comunidades autónomas gobernadas por su partido y transmitiendo un mensaje de solidaridad y unidad frente a la tragedia. Fue una conversación entre dos líderes del mismo partido, sí, pero sobre todo, fue la primera señal de apoyo de la política nacional que llegó al despacho de un presidente autonómico desbordado. La controversia estalló poco después, cuando se supo que la llamada del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, había tardado significativamente más en llegar. Carlos Mazón confirmó públicamente que habló con Feijóo antes que con Sánchez, un hecho que alimentó la crítica de la oposición hacia la gestión del gobierno central. Se acusó a Sánchez de una reacción tardía y de falta de sensibilidad, al no priorizar el contacto directo con la máxima autoridad de la región más afectada en las primeras horas. El gobierno defendió su actuación, asegurando que todos los ministerios y mecanismos del Estado se activaron desde el primer momento y que la coordinación operativa estaba garantizada. Sin embargo, para la opinión pública, el simbolismo del orden de las llamadas pesó enormemente. La imagen proyectada fue la de un líder de la oposición, mostrando iniciativa y cercanía, frente a un presidente del gobierno percibido como distante en el momento más crítico. Esta secuencia de eventos transformó la gestión de una catástrofe natural en un arma política. La llamada de Feijóo se convirtió en un símbolo de la unidad dentro del PP y en un argumento para cuestionar el liderazgo de Sánchez. Para muchos, este episodio reflejó una desconexión entre el gobierno central y las necesidades urgentes de los ciudadanos de Valencia. Una herida que, más allá de la ayuda material que finalmente llegó, dejó una cicatriz política en la gestión de la peor catástrofe natural de